Queridas, queridos, vamos a continuar con Vida y obra de Sigmund Freud, escrito por Ernest Jones, si mal no recuerdo, compilado por... ¡Ay, se me olvidó! Lionel Trilling, no me acuerdo, pero estamos empezando el segundo capítulo del tercer volumen, cronológica o linealmente sería el capítulo 27 de la biografía oficial del doctor Sigmund Freud. Un capítulo interesante, divergencias. Hablo de un interés particular porque hay otro capítulo similar en el volumen número 2 cuando habla de la separación de Freud con Jung. No recuerdo exactamente el título. Jung, Adler y... ¿Cómo se llamaba el otro? Se me olvida. Pero vamos a ver, eh, digamos, dificultades internas del movimiento psicoanalítico entre 1921 a 1926, ¿vale? Dice el biógrafo, en la actitud de Freud hacia el comité, el grupo de amigos y discípulos que tenía más cercano, ajá, que están viendo a mis espaldas. En la actitud de Freud hacia el comité había algo que iba más allá de la cordialidad hacia los miembros que lo constituían. Y será bueno no olvidarlo a propósito de lo que ahora vamos a revelar. Es decir, había cariño. Ajá. Freud los amaba, eran sus amigos, eran sus discípulos, sí, pero tenía un especial interés afectivo por todos y cada uno de ellos. Ajá. Dice el texto. Más aún que la amistad individual, Freud valoraba la importancia de sus descubrimientos y de todo aquello que de los mismos derivaba. Había tenido la suerte de realizarlos, pero esto solo no bastaba para hacer de él un gran hombre. Parecía como si se le hubiera confiado un acceso sumamente valioso al conocimiento y que su función fuera la de fomentarlo y ampliarlo, algo así como la de un concienzudo heredero con respecto a sus bienes. Por otra parte, Freud no confió nunca en vivir una larga existencia, de modo que sentía inevitablemente la preocupación de transmitir esa función de su vida, el cuidado del psicoanálisis, a quienes mantener, a quienes, para mantener la comparación o el símil, podrían ser considerados sus herederos. Ajá. Durante el viaje realizado a Estados Unidos en 1909, Freud solía relatar sus sueños a sus compañeros Jung y Ferenczi, tal como ellos le relataban los suyos, y poco después estos me hicieron saber que el tema que dominaba los sueños de Freud era la ansiedad con relación a sus hijos y al psicoanálisis. Ajá. Recordemos que Ferenczi era sin duda uno de los primeros discípulos, pero también tal vez el amigo más cercano que tuvo Freud l- la última mitad de su vida. Ajá. Vamos a continuar. Sería erróneo suponer que Freud abrigara algún sentimiento de dependencia personal con respecto a algunos de los miembros del comité, ni aun con Ferenczi, el más cercano a él. Todo rastro de dependencia de esa índole se había desvanecido para siempre después de su ruptura con Wilhelm Fliess, uno de sus más queridos amigos, que de hecho tenemos un capítulo dedicado a su relación con Wilhelm Fliess. Ajá. Se los dejo en la descripción. Déjenme buscar, voy a anotar de una buena vez. El capítulo, no me acuerdo qué capítulo era, la separación es algo así, separación de Jung, Adler y el otro. Adler. Y el capítulo sobre Fliess. Se los dejo directamente en la descripción, ¿vale? Era cosa natural que su actitud hacia nosotros fuera más bien la de un padre que la de un colega de nuestra propia edad. Se mostraba... Ah, qué caray. Por... De manera automática yo desvié, o mejor dicho, eh, cancelé una llamada. Bueno, voy a dejarlo así. Voy a poner mi teléfono en modo silencio porque no quiero que se me interrumpa ahorita.
Repito, era cosa natural que su actitud hacia nosotros fuera más bien la de un padre que la de un colega de nuestra propia edad. Se mostraba interesado en lo que se refiere a nuestro bienestar y a nuestra vida familiar, especialmente en lo referente a nuestros hijos, pero no tuvo ocasión alguna de penetrar en nuestra intimidad, con excepción del caso de Ferenczi, quien constantemente requería ayuda en sus dificultades íntimas. Ay, queridas y queridos, ¿cómo les explico? Eh, Verán, hay una realidad eh, que yo entreveo con Ferenczi. Y también es algo, eh, podemos decir que importante de definir en cuanto al ejercicio del poder en psicoanálisis. No son palabras mías, es palabra de, si mal no recuerdo, Ernest Jones. Ferenczi murió loco. ¿Qué fue lo que pasó con Ferenczi? Ya lo llegaremos a ver a profundidad, pero les dejo también en la descripción de este video las palabras que dedica Freud ante la muerte de Ferenczi. Ajá. ¿Cómo se llama? No es aniversario luctuoso, es, bueno, la última, Freud Ferenczi ante la muerte, o Freud ante la muerte de Ferenczi. Ferenczi, digámoslo así, no solo es el discípulo más cercano a Freud, no solo es un gran amigo de Freud, es también, digamos, como una persona muy sensible. Ajá. Y hacia el final de su vida, Ferenczi quiere usar el psicoanálisis para encontrar un valor social, para, digamos, rescatarlo de, no sé. Ferenczi se aparta del movimiento psicoanalítico, eso lo dice Freud en su conmemoración luctuosa, en su carta ante la muerte de Ferenczi. Ajá. Se los dejo en la descripción, y es que justamente no puedo decir que Freud traiciona la confianza de Ferenczi. Pienso yo que, eh, pienso, tal vez me equivoque, Freud hizo todo lo que pudo, lo que estuvo en sus manos para apoyar a su gran amigo Ferenczi, pero al final justo no termina bien Ferenczi. Ajá. Y eso mucho por voluntad propia. No es que Ferenczi se haya hecho daño, sino más bien que Ferenczi se aparta. Ferenczi se aísla de sus amigos. Ajá. Vamos a tener un especial énfasis en la figura de Ferenczi hacia el final de la biografía oficial de Sigmund Freud, ¿vale? Dice el texto, la armonía que había prevalecido durante cerca de una década habría de verse perturbada ahora de una manera bastante grave. Comenzó a mostrar su cabeza el espíritu maligno de la disensión, la separación, digamos división interna. Y en 1923, el comité, tan importante para la tranquilidad de espíritu de Freud, empezó a mostrar signos de desintegración. Por espacio de varios meses dejó realmente de funcionar. No es de extrañar que esta calamidad haya sido para Freud un motivo de honda desazón, especialmente por cuanto coincidía con los comienzos de lo que, indudablemente para él, habría de ser una enfermedad fatal de su organismo. Su capacidad filosófica de resignación, que ya tantas otras veces había resistido fuertes golpes de la fatalidad, no tardó en aparecer en su ayuda y se le vio sobrellevar todo con su habitual fortaleza de ánimo. Pero pero sería exigir de él algo más que humano, el esperar que no hiciera responsables de lo ocurrido a aquellos de entre nosotros que le parecían los responsables de la situación creada. Hizo objeto de sus críticas a Karl Abraham y en menor grado a mí, Ernest Jones. Solo unos cuantos años más tarde pudo evidenciarse con toda claridad la verdadera fuente del malentendido, la inestabilidad mental de Otto Rank y Sándor Ferenczi.
Ferenczi. Sí, sí, no sé cómo pronunciarlo, pero lo podemos decir como queramos al final. El primer indicio de las cosas no marchaban bien, el primer indicio de que las cosas no marchaban bien fue una creciente tensión entre Otto Rank y yo, Ernest Jones, ajá. A propósito de asuntos editoriales, las circunstancias del momento, más cierta incompatibilidad de temperamento entre los dos, fueron la causa de ello. Yo siempre había sentido un gran afecto hacia Rank, y ello siguió así hasta el momento mismo de la ruptura final. Coincidíamos siempre todas las veces que debíamos tratar asuntos personalmente, pero operando a distancia ya era otra cosa, y surgían dificultades que probablemente habrían sido en gran parte allanadas de haber vivido los dos en la misma ciudad. En nuestros planes comunes de crear en 1919 la editorial inglesa, se habría de apuntalar la Verlag, es decir, pusieron el cimiento de una de las publicaciones. Ajá. Habíamos cometido fatales errores de cálculo. Además, toda la maquinaria de la vida en Austria había descendido tanto después de la guerra que las dificultades para realizar cualquier trabajo eran realmente indescriptibles. Primera Guerra Mundial, ¿vale? El papel y los tipos de imprenta debían ser conseguidos de cualquier modo, hurgando en viejos rincones. Los conflictos laborales eran frecuentes y las comunicaciones desesperadamente lentas. Rank enfrentaba heroicamente infinitos problemas y realizaba hazañas sobrehumanas para resolverlos, casi sin ninguna ayuda. A título de simple ejemplo ilustrativo, para hacerse los paquetes de libros, tenía que procurarse él mismo la cuerda, hacer empaquetar y despachar los bultos transportándolos él mismo a la oficina de correos. Este esfuerzo no dejó de tener su efecto sobre su sensible naturaleza. Desde el punto de vista personal, nuestras relaciones se veían perjudicadas por una tendencia mía que con toda frecuencia me he creado que con toda frecuencia me ha creado dificultades en la vida, una forma bastante obsesiva de realizar las cosas en la forma que a mí me parecía mejor, con cierta impaciencia con respecto a la torpeza y el riesgo consiguiente de despertar la susceptibilidad ajena, es decir, ser muy estricto y exigirse demasiado. Ajá. Ser demasiado eficiente, Ernest Jones. Ajá. Rank, por su parte, trabajaba con una furia casi maníaca, de manera tal que mis ocasionales protestas lo irritaban más allá de toda medida. Reaccionaba. ¿O acaso era él el que iniciaba todo? Reaccionaba usando conmigo un tono prepotente y fanfarrón, que me resultaba sumamente extemporáneo, viniendo, como venía, de un viejo amigo. Esta actitud se fue transformando gradualmente en la ignorancia o en la contravención de decisiones que me correspondían a mí tomar en cuanto al manejo de la editorial. Esto hacía que toda la colaboración, por no decir más que eso, resultara difícil. No era fácil sospechar qué era lo que había hecho surgir en Rank esta manera tajante y dictatorial, que hasta ese momento no le conocíamos. Debieron pasar 2 años, es decir, Otto Rank consideraba a Ernest Jones como un inútil. Ajá. Curioso. Debieron pasar 2 años hasta que se hizo evidente que se trataba de una fase maníaca de su ciclotimia. No sé qué es eso, ahorita lo buscamos. Que gradualmente se iba desarrollando e intensificando. Antes de continuar, ¿qué es ciclotimia? ¿Qué es ciclotimia? Trastorno ciclotímico. Trastorno del estado de ánimo que provoca picos y valles emocionales. Condición psicológica caracterizada por fases o ciclos en los que el humor es alternativamente deprimido o maníaco. Hoy se le llamaría trastorno bipolar. Ajá. Puede intercalarse con un periodo de diferente duración donde el tono de humor es normal. Los cambios en el estado de ánimo de las personas con ciclotimia no son tan extremos como las personas con trastornos bipolares, ¿ok? Entonces no es tan intenso como una bipolaridad.
Las personas con ciclotimia pueden continuar de manera normal su vida, aunque puede resultar difícil. Los síntomas incluyen altibajos psicológicos, intermitentes que pueden ser más pronunciados con el paso del tiempo. ¿Ok? Me llama la atención. Bueno, será para investigar en otro momento si la ciclotimia aparece en los manuales diagnósticos actuales, DSM-5 y Clasificación Internacional de las Enfermedades, o por sus siglas CA. Creo que ahorita es la edición 11 la que está vigente. Pero vamos a continuar, queridas y queridos. Eh, Fase maníaca de ciclotimia. Ajá. Yo sabía que Rank había sufrido mucho en su infancia de una hostilidad fuertemente reprimida contra su hermano, y que tras de esta se escondía habitualmente una actitud similar con el padre. ¿Y cómo sabías eso, querido Ernest Jones? ¿De qué se trataba, doctor Sigmund Freud? ¿De exhibir, digamos, la intimidad de los colegas? Y eso me llama mucho la atención. ¿Por qué un colega, un igual, sabría algo así? Sospecho de Freud, pero vamos a continuar. En ese momento, esa hostilidad se estaba descargando sobre mí y mi preocupación dominante era la de proteger a Freud de las consecuencias de este hecho. Ok, es que, bueno, en ese punto, queridas, queridos, me surge una interrogante. ¿Cómo no afectar a Freud? Porque básicamente, si iban a izquierda o a derecha, si decían sí o no, si aprobaban o negaban cualquier cosa, Freud iba, digámoslo, a sentirlo, a vivir las consecuencias de todo eso. Pero, dice Jones, yo sentía con toda razón lo mucho que para Freud significaba la conservación de la armonía en el comité, de modo que me empeñé en ocultarle las dificultades entre Rank y yo. Mal hecho. Pero bueno, ¿quién soy yo? Mi compañero, en cambio, no ahorraba esfuerzos en sacar su buena causa y no tenía los mismos escrúpulos que yo, es decir, agresivo. Digamos, buscaba desacreditarlo frente a la autoridad, frente a Sigmund Freud. Constantemente se empeñaba en hacer llegar a los oídos de Freud historias acerca de lo insoportable que yo era como compañero, y el innato escepticismo de Freud solía no ampararlo mucho en situaciones personales como esta. Yo no dejaba de asegurarle constantemente que no tenía por qué preocuparse en cuanto a nosotros dos, que seguramente sabríamos arreglar solos nuestras dificultades. Pero a medida que su opinión con respecto a mí iba empeorando, esta actitud mía dejó de tener efecto alguno. Durante 3 años viví con el temor de que la hostilidad fraterna de Rank regresara hasta transformarse en una hostilidad hacia el padre, hacia Freud. Ajá. Y con toda esperanza confiaba de que esto último habría de ocurrir en vida de Freud. ¿Qué? O sea, miren, es que fíjense esto. Quería proteger a Freud. Ahí está escrito. Y al mismo tiempo le ocultaba. Es decir, fíjense esa lógica. Yo no quiero crearte dificultades, déjame a mí resolver. Hasta ahí se puede comprender. Pero luego tenía toda la esperanza en que Otto Rank agrediera, violentara, atacara a Sigmund Freud. Ambivalencia, querido Ernest Jones. Y eso es también una lección grande para nosotros. ¿Cómo puedes proteger ocultando? ¿Y cómo puedes, al mismo tiempo que procuras esconder lo que está ocurriendo, garantizar una agresión hacia aquella figura que buscas proteger? Dice el texto. Mi temor era, por desgracia, justificado, ya que al final de esa época Rank manifestó abiertamente una irrefrenable hostilidad contra Freud. El hecho que servía de base a esto era la intensa oposición que el psicoanálisis despertaba en Inglaterra.
Después de la Primera Guerra Mundial, nuestros oponentes explotaban al máximo los sentimientos antialemanes de los ingleses y el psicoanálisis que tenía que subrayar especialmente los aspectos menos verosímiles de la naturaleza humana, fue vilipendiado como un típico producto de la decadencia y una total brutalidad alemana. Nota número uno. Los prejuicios antigermanos eran, por supuesto, nada más que un aspecto de la oposición general al psicoanálisis. Y en los años 1921-22, entre el 21 y el 22, que aquí nos ocupan, fueron particularmente difíciles para nosotros en Londres. Aparecieron montones de, entre comillas, analistas silvestres, y todas sus fechorías fueron adscritas a las iniquidades del psicoanálisis. Una compañía editorial psicoanalítica publicó el siguiente anuncio. ¿Desearía usted ganar 1.000 libras por año como psicoanalista? Nosotros le enseñamos cómo lograrlo. Reciba nuestras 8 clases por correspondencia al precio de 4 guineas por curso. 11 de febrero de 1921. La prensa desbordaba. Es que fíjense, 1921, han pasado 21 años desde que Freud fundó el psicoanálisis. Y si eso pasaba con Freud vivo, ¿qué no pasa en la actualidad, queridas y queridos? Aún así, el psicoanálisis es algo que vale la pena estudiar. Pero, queridas, queridos, no puedo decir que el psicoanálisis tenga un pendiente, digámoslo así, o le deba algo a la humanidad, particularmente cuando la humanidad levanta estructuras como la academia, que suelen anular la responsabilidad, que suelen cancelar la parte subjetiva de la enseñanza de la ciencia. Ajá. Y aún así, este tipo de eventos, digámoslo así, psicoanálisis silvestre, ajá, ¿dónde está? Aquí está. Psicoanalistas silvestres, es decir, gente que nunca conoció a Freud, que nunca formó parte del movimiento psicoanalítico. Y al día de hoy, queridas, queridos, no solo es un asunto mío, es un asunto del psicoanálisis. ¿A qué organización pertenecer? A la Asociación Psicoanalítica Internacional, la IPA, International Psychoanalytic Association, digamos, devenida de Freud, me parece, o a la, ¿cómo se llama la de Lacan? Asociación Mundial de Psicoanálisis, la AMP, Asociación Mundial de Psicoanálisis. Hay dos. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es no solo la heredera de Freud, sino la verdadera representante del psicoanálisis? No hay una respuesta para eso, queridas y queridos. Ustedes, si quieren, pueden inscribirse y pertenecer a las dos. Creo que para la IPA es un poquito más difícil, pero, y es que ese es algo también crítico, fundamental, importantísimo. Supongamos que están inscritos a las dos y ustedes en toda su vida abrieron un libro de Sigmund Freud. Simplemente quieren ganar dinero. A ver, queridas, queridos, ahora sí tengo que interrumpir. Denme un segundo. Voy a ver algo que está ocurriendo. Un segundito. Perdón, queridas, queridos. Regresamos. Estamos hablando acerca, digamos, de, ¿cómo decirlo? Una validez institucional de la cual el psicoanálisis podríamos decir que carece. Ajá. Se trata de señalar no solo una dificultad en la transmisión de un método, se trata también, digamos, de una falta de unidad, podría decirse, inherente al objeto de estudio. Ajá. Y aquí es, digamos, donde es necesario señalar
el gran trabajo que hace falta, no para formalizar el psicoanálisis, creo que Freud lo hizo con la interpretación de los sueños, pero sí de contextualizarlo como una práctica independiente de la ética médica. Ajá. Y una práctica sumamente necesaria al momento de reconocer, digámoslo así, una realidad humana que trasciende el, las estructuras académicas, la ciencia y el conocimiento académico. Ajá. Un segundito, un segundito. A ver, aquí voy a apagar el micrófono. Espero que no tenga dificultades. Ok, ya quedó. Cuestiones del trabajo, queridas y queridos. Y veo que sí está recibiendo señal el micrófono. En verdad, hay cosas que a veces yo digo, "Ay, no, ahorita no, pero quien me habló, no sé quién me habló. eh, Al inicio de este video, cancelé la llamada inmediatamente, pero ya resolví lo que me estaban pidiendo ahorita. Dice ahorita la nota que estábamos hablando sobre, digamos, la institucionalidad del psicoanálisis. La prensa desbordaba de relatos acerca de pacientes violadas que luego eran vendidas al mejor postor y otras cosas por el estilo. Cuando un maestro estadounidense fue enviado a prisión y luego deportado por su comportamiento indecente con pacientes, entre comillas, esto era una vez más un ejemplo de nuestra perfidia, y The Times se negó a publicar una carta que le enviamos negando toda conexión con ese individuo. Los periódicos pregonaban estas noticias con grandes titulares denunciando a gritos los supuestos peligros del psicoanálisis, y el Daily Graphic designó una comisión de abogados y médicos encargada de investigar nuestra actividad profesional. Esta comisión publicaba informes diarios de su labor. Permítame. El arzobispo de Canterbury designó una comisión encargada de estudiar la ética de la masturbación con motivo de un librito sobre el tema escrito por un clérigo, ex paciente mío, cosa que me procuró bastante trabajo, pues tuve que aparecer como testigo ante la misma. Esto es palabras de Ernest Jones. Ajá. Se clamaba por una resolución en virtud de la cual algún organismo oficial, preferentemente el Consejo Médico General, investigara de nuestra labor profesional. Invitado a ello el Royal College of Physicians, Colegio Real de Físicos, o en este contexto ingleses médicos, se negó a intervenir, pero un poco más tarde lo hizo la British Medical Association, Asociación Médica Británica. Ajá, con un resultado que nos fue enteramente favorable. Es que miren, queridas, queridos, al momento de decir qué es el psicoanálisis, cualquier cosa puede ser psicoanálisis. Casi, casi. Y estamos hablando, repito, en un momento en el cual Freud estaba vivo. Ajá. Creo que ahí termina la nota uno, pero sí es una nota fuerte, es una nota también importante, históricamente crítica en el sentido no de abajo el psicoanálisis, sino crítica en el sentido de fundamental. Mm, Digo, ya me encargaré en otro momento porque también forma parte, digamos, de mi línea de investigación, psicoanálisis del Estado. No es solo una cuestión de estudiar psicoanálisis, es una cuestión de qué queremos hacer con él. Ajá. Freud lo diseñó con un objetivo específico. No era para procurar la salud mental, cosa que sí hizo Melanie Klein, que por eso dejé de leer, al menos temporalmente, los textos de Melanie Klein. El último texto que yo leí en este canal, el último texto de Melanie Klein, para mí fue una completa aberración. Habla de Freud, pero termina en un lugar
ni siquiera es lógico lo que escribe Melanie Klein. Se los dejo en la descripción. Al final yo leo y termino ese texto por puro compromiso. El desarrollo temprano de la conciencia en el niño, texto de 1933. Freud todavía vivía y no entiendo cómo pueden, digamos, eh, presentarse ese tipo de elaboraciones en un contexto analítico. No lo entiendo. Ahí, en ese texto de Melanie Klein, lo inconsciente no existe. La ciencia no importa. Lo que importa es el ideal de Klein. Lo que importa era básicamente que Klein, Melanie Klein, nos iba a salvar a todos de, no sé de qué quería salvarnos. Pero bueno, les dejo el último texto de Melanie Klein que al menos hasta este momento he leído. Me comprometí a terminar toda la obra de Melanie Klein y lo voy a hacer, pero me estoy tomando un descanso leyendo a un crítico de Freud, Michel Onfray, Freud, El crepúsculo de un ídolo. Pero, queridas y queridos, en serio, si Melanie Klein era una analista de segunda generación, si ella era una seguidora, entonces los críticos urgía, digamos, una crítica como la que hace el mismo doctor Freud a su propia obra. Freud era su principal crítico. Pero bueno, entonces el último de Klein, ¿cómo les dije? A ver, el desarrollo temprano de Klein. Ok, vamos a continuar. Entonces, el psicoanálisis era, digamos, usado por los ingleses para justificar su odio hacia los alemanes. ¿Entienden la lógica? Freud no era alemán. De hecho, justamente, su, digamos, ¿cómo decirlo? Su origen étnico, el hecho de que era judío, lo lleva justamente a vivir la persecución que tendrían los judíos en Alemania. Ajá. Entonces, así que Freud haya dicho, viva Alemania, nunca. Ajá. Aunque tampoco era un judío practicante. Ujú. Dice el texto, mis protestas en el sentido de que Freud era más judío que alemán surtían poco efecto. Bastaba para ello que escribiera en alemán. Ya con eso. ¿Me explico? Creo que aquí se entiende. El chiste no es lo que uno hace, es lo que ellos creen que uno hace. Ajá. Y ya porque escribe en alemán, es alemán. No importa que tuviera un origen étnico distinto. No importa que nunca fuera un, no lo sé, ciudadano alemán. Creo que Austria no es lo mismo que Alemania, ¿o sí? No lo sé. Ahí tengo yo una duda. Pero, dice el texto, pero era compatible mi ansiedad en el sentido de no destacar de ningún modo lo que hubiera de alemán en su obra. Ya era bastante desdichado el hecho de que el International Journal tuviera que imprimirse inevitablemente con caracteres visiblemente extranjeros, ya que en Austria no había manera de conseguir tipos ingleses, tipos, es decir, letras inglesas. Ajá. Recordemos, en aquellos tiempos no había impresoras como las que tenemos hoy, no había computadoras, todo tenía que hacerse de modo muy distinto, 1920 aproximadamente. Dice el texto, los impresores extranjeros, además, sin conocimiento del inglés, plagaban el texto de germanismos, que a mí me daban un poco de trabajo expurgar, limpiar. Ajá. Por otra parte, Rank, que en esta época sabía muy poco inglés, se puso a corregir las pruebas por su cuenta, sin informarme de ello. Me parece que Ernest Jones era inglés. Ajá. Tuvimos que dejar, por lo tanto, una persona en Viena, encargada de corregir las pruebas allí mismo, y ahorrar de este modo el tiempo que tomaba su envío a Londres.
Erich Hiller fue enviado a Viena en diciembre de 1920, con lo cual las cosas mejoraron bastante. Otra adquisición invalorable, aunque en esa época pareciera accidental, fue la colaboración de Anna Freud en la sección inglesa, en Viena, labor esta que la acercó al psicoanálisis mucho más que antes y resultó ser el anticipo de su futura carrera. Aun cuando el asunto no le concernía, Rank seguía enviándome incisivas críticas sobre la forma en que yo conducía el journal. Llegó incluso al extremo de rechazar los artículos que yo le enviaba para imprimir cuando no eran de su gusto. Lo que merecía especialmente su crítica era lo que él denominaba la basura allende el Atlántico o la basura del otro lado del Atlántico, Estados Unidos. Y esto fue el primer indicio del conflicto entre Viena y Nueva York, al que yo tendría que dedicar mis próximos 20 años. Yo quería que el journal no fuera simplemente un duplicado del Zeitschrift alemán, sino que sirviera también para que los analistas recién iniciados en Inglaterra y Estados Unidos pudieran publicar en él sus trabajos, aun cuando sus primeros esfuerzos no llegaban a ser, por cierto, de carácter clásico. También Freud se mostró insatisfecho con el material de los dos primeros años del journal. Digamos, la publicación, entiendo que americana, no Inglaterra, no de Inglaterra, sino norteamericana. Aquí no recuerdo, queridas, queridos, el Journal of Psychoanalysis. No me acuerdo cómo se titulaba el Journal, International Journal of Psychoanalysis, me parece. Ajá. Vamos a continuar. Pero las dificultades creadas por el journal eran poca cosa en comparación con las que surgieron en relación con la traducción de las obras de Freud, asunto este que, por supuesto, le concernía más directamente. Durante mucho tiempo, cosa curiosa, se mostró indiferente al respecto y se oponía a que yo perdiera el tiempo, entre comillas, palabras de Freud, incluso en revisar las traducciones que se hicieran en Inglaterra. Pero luego, cuando vio los ambiciosos planes que yo estaba concibiendo al respecto, cambió de actitud. Comenzó a mostrarse ansioso de ver aparecer, mientras vivía, algunos de los volúmenes prometidos y empezó a expresar crecientes censuras con motivo de cualquier demora. Freud aceptó plenamente la opinión de Rank de que yo era el único culpable de la tardanza, así como de las demoras en la aparición del journal. Todo se debía a mi omnímoda intromisión. Digamos, mis ganas de hacerlo todo. Ajá. En los 14 años transcurridos desde que yo había conocido a Freud, nuestras relaciones personales habían sido excelentes y nunca se vieron enturbiadas, oscurecidas por rastro alguno de desacuerdo. ¿Y eso es algo bueno, querido Jones? Vamos a continuar. Una y otra vez me había hecho objeto de los más finos cumplidos, tanto desde el punto de vista personal como en lo que se refería a mis trabajos. Al principios de 1922, con asombro y, por supuesto, con verdadera pena, recibí de él la siguiente carta. Querido Jones, me apena saber que usted sigue enfermo. Como yo mismo tampoco estuve bien estas 2 últimas semanas, siento una gran compasión por usted. Este último año ha traído una decepción difícil de sobrellevar. He tenido que convencerme de que usted no controla sus estados de ánimo y pasiones, ni es tampoco bastante constante, sincero y responsable, como yo tenía que esperar de usted, y tal cual correspondía a la conspicua posición que ocupa. ¿Qué es conspicua? Conspicua, adjetivo que significa visible, notable, sobresaliente o ilustre. Ajá. Ilustre posición que ocupa. Y a pesar de haber sido usted mismo quien tuvo la iniciativa de crear el comité, veo que no se ha abstenido de poner en peligro la armonía entre los miembros del mismo, con sus injustas susceptibilidades. Usted sabe que no está en mí en mi hábito el coartar mis verdaderos juicios
en lo que se refiere a las relaciones de amistad y que estoy siempre dispuesto a correr el riesgo de que tal actitud comporta. Usted tiene razón cuando pide que los amigos se traten entre sí con la misma implacabilidad con la que lo hace el destino. Pero piense usted cuánto más satisfactorio resulta para un amigo el reconocer o apreciar o admirar al otro que a perdonarlo. Con deseos de un completo restablecimiento de la lealtad y la amistad en 1923, afectuosamente suyo, Freud. Debo dejar a otros que juzguen si lo que Freud exponía aquí era objetivo y justo, o bien una prueba más de la facilidad con que se dejaba sugestionar, al menos por Otto Rank. Es que mírenlo, justamente. Y no debemos olvidar, Freud era básicamente, en México lo llamamos el padrino, es decir, le daba de comer a Rank, le pagaba servicios a Rank. Básicamente, Freud mantenía a Otto Rank, básicamente. Ajá. Dice el texto, me intrigaban especialmente las alusiones a mis pasiones, que difícilmente podrían tener su origen en Rank, y más aún porque a ellas siguieron, en cartas posteriores, misteriosas alusiones a aventuras, que no podían ser sino amorosas, a lo que significaban como peligro de distraerle a uno de su labor. Es decir, alguien acusaba a Ernest Jones, digámoslo así, de ser promiscuo, ajá, de tener amantes, supongo yo. La explicación llegó unos meses después. Entre los numerosos pacientes que yo enviaba a Freud en esos años, se hallaba una mujer a quien yo había analizado ya parcialmente, de modo que le envié a Freud un informe del caso. La paciente había tomado algunas atenciones que yo le mostrara como signos de afecto personal de mi parte, y como lo declaraba yo en mi carta a Freud, esto condujo a una declaración de amor de parte de la paciente. Freud entendió mal este párrafo, entendiendo que se trataba de una declaración mía, e incluso llegó a suponer que mantuve relaciones sexuales con ella. Cuando se puso en análisis con él, Freud tuvo la satisfacción de comprobar su error. Bien pronto llegó a hacerme Freud objeto de críticas más concretas con respecto a mi conducta, que resultaron mucho más fáciles de desvirtuar. El problema esencial implicado en esto era el origen de la indebida demora que sufría la publicación de sus libros en inglés. Cada vez se mostraba más impaciente y surgían dudas en su ánimo acerca de si viviría lo suficiente como para llegar a ver alguno de sus tomos. Permítame, agüita. Mm. Ay, qué rico. Dice el texto. Palabras de Freud al parecer. Otra rueda de la maquinaria parece estar fallando. Y me imagino que en medio de todo esto está usted. Y está el ritual, entre comillas, que prescribe su intromisión personal en cada paso del proceso. Es así que se me informa que cada una de las correcuten, correturen, correcturen, ha de pasar por sus manos y como son cinco o seis las personas que intervienen en la corrección, se me hace fácil comprender cómo yo recibo apenas una hoja de manuscritos de psicología de las masas en 2 semanas. Antes de continuar, correcturen, correcturas, pruebas de imprenta, mira. Ok. Continúa la nota o la carta de Freud. Es así como no parece haber posibilidad alguna de que yo llegue a ver terminados en la vida los dos tristes folletos. Jenseits y más. Más allá del principio de placer y psicología de las masas y análisis del yo. Para no hablar ya de cosas mayores, tales como el Samlung. No sé qué es esto. No es la interpretación de los sueños porque ese es Trif algo. Samlung. No me acuerdo qué es esa palabra en inglés. No puedo comprender por qué se empeña usted en hacerlo todo por sí mismo y verse aplastado por el párrago de las labores rutinarias. Bastaría con que usted echara un vistazo a la última prueba, la diera por definitiva y dejara las fases inmediatas en manos de otros.
Se podrían ahorrar muchos meses si se le pudiera inducir a desprenderse de partes de esta pesada tarea. Perdóneme que me intrometa en sus asuntos, pero estos son de todos nosotros, y Rank, por su parte, es bastante débil para oponerse a usted en esas cosas. Mis anchas espaldas son, como usted dice, más apropiadas para soportar esa carga. La inocente alusión de Rank, que provocó lo que los novelistas denominaban o denominan una carcajada homérica, me mostraba que Freud no había visto nunca las prepotentes cartas que constantemente recibía de aquel. En mi respuesta le decía, tenemos que ver también, como usted dice, qué es lo que puede hacerse para apresurar las cosas en este extremo londinense. Y en este aspecto le agradecería mucho si me hiciera sugerencias bien definidas. La única que me ha hecho usted, la que se refiere a dejar todas las correcciones, menos la final, en manos de la gente de Viena, es algo que he estado poniendo en práctica desde hace cosa de 18 meses. ¡Wow! No siento apego alguno a los trabajos minuciosos de esta índole, sino todo lo contrario. Y había abrigado el temor de haberme quejado demasiado al expresar mi intenso deseo de verme aliviado de las tareas rutinarias en todos los casos posibles. Las dificultades en que me veo mezclado se deben más bien al hecho de delegar en exceso las tareas. Me refiero a las traducciones para el journal. Como usted ve, mi propia inquietud coincidió con su consejo de liberarme del peso de tanta tarea, y no se trata de ningún modo, como lo cree erróneamente Rank, del deseo de controlar todos los detalles. Más me hubiera valido dirigirme a él, describiéndole ampliamente el proceso, tal cual se desarrolla desde la recepción del trabajo hasta su aparición, y pedirle que me sugiriera algunas modificaciones, que yo recibiría con el mayor agrado. Usted sabe cuánto me aflige el ver que sus traducciones no estén más avanzadas, pero este es otro asunto que vale la pena considerar. Usted se queja con toda razón por los folletos, el Jenseits, y es más allá del principio de placer, y el Massen Psychology, psicología de las masas y análisis del yo. Ajá. Bien, juzgue usted. Bien. Juzgue usted por ellos. He revisado la traducción del primero hace un año, enviándola a Viena, para su impresión en mayo. Desde entonces no he tenido nada que ver con su existencia, salvo el hecho de recibir en diciembre último, los dos primeros Bogen, no sé qué es eso, y de haber preguntado repetidas veces acerca de la suerte que corrían, sobre Bogen, nota número uno. Los folios, ok. Hasta aquí, lo que se refiere a mi intromisión en todos los detalles. Lo mismo puedo decir con respecto a el, con respecto el Massen Psychology, psicología de las masas. He dado fin, los voy a anotar, es verdad, más allá del principio de placer y psicología de las masas. Se los dejo los dos en la descripción. He dado fin, he dado fin a la revisación en agosto último y Strachey lo llevó consigo a Viena. Esta semana he recibido las primeras pruebas. Sigue Jones a la contestación a Freud. Lamento molestar a usted con un informe tan largo, pero el asunto nos interesa a todos y he querido exponerle la verdadera situación, ya que usted ha tenido a bien interesarse tan profundamente por ella. Usted sabe que esencialmente es por usted que todos trabajamos, y que por ello su inspiración y su aprobación significan tanto para nosotros. Si logro publicar antes de mi muerte una edición completa de sus obras y dejar organizado el journal sobre una base sólida, sentiré que mi vida ha valido la pena, ser vivida por más que espero poder hacer aún algo más que esto en pro del psicoanálisis. Esta objetiva carta trajo como respuesta una postal. Le agradezco mucho su amable carta. Temo estar envejeciendo y hacerme gruñón. Se ha abstenido de todas las críticas que yo merecía. Dice Jones. En la carta siguiente me escribió. Podía haberle escrito esta carta hace semanas, pero he aliviado mi conciencia. Además, con aquella postal en que le confesaba mi error con respecto a usted. Tengo que retirar mi sospecha primitiva de que la culpa era suya y pedirle disculpas. Me he sentido profundamente conmovido ante la afirmación suya de que consideraba
la publicación de mis libros en inglés como uno de los objetivos principales de su propia labor. Y confío que usted consentirá en juzgar esto como una cariñosa exageración, fruto de impulso súbito, ya que la parte capital de su obra tiene que tender forzosamente a objetivos más elevados y al margen de mis intereses personales. Aprecio de todos modos sus palabras como expresión de una invariable amabilidad hacia mí, que yo trato siempre, como usted sabe, de retribuir. Después de esto, las críticas de Freud, aunque se repitieron de tiempo en tiempo, se hicieron más suaves, al mismo tiempo que mis relaciones con Rank seguían de mal en peor. Wow. En esa época comenzó a censurar mi conducción de los asuntos de la Asociación Internacional, con críticas que habitualmente no era nada difícil desbaratar. Poco después, cuando Abraham se hizo secretario de la Asociación Internacional, Rank, sin informar de ello a ninguno de nosotros dos, se dirigió en carta circular a las diversas sociedades, ocupándose de asuntos que correspondían exclusivamente al Ejecutivo Central. La reacción de Abraham a la actitud de Rank fue mucho más violenta de lo que había sido la mía en cualquier momento, y Freud dirigió una carta personal a los dos, en la que defendía a Rank de nuestras supuestas susceptibilidades neuróticas. Los dos nos opusimos, naturalmente, a este planteo de Freud. Miren, no, si estaba fuerte el asunto. Los asuntos de la editorial inglesa y de la Verlag empeoraban continuamente. Schiller se había negado a seguir trabajando con Rank y había renunciado a su puesto. Finalmente dejó Viena en marzo de 1923. Sin contar con un representante de habla inglesa en Viena, estaba fuera de cuestión toda posible continuación de las publicaciones en inglés, según los planes anteriores, y luego de intentar diversos compromisos se convino finalmente en que la editorial inglesa, con la ayuda del Instituto de Psicoanálisis que acababa de ser creado en Londres, habría de tener existencia independiente. Yo había abrigado la esperanza de que la separación de nuestras relaciones comerciales conduciría a un alivio en el aspecto personal, pero con verdadera sorpresa me encontré que la hostilidad de Rank hacia mí se hacía cada vez más patente. Esto llegó a su culminación en la última de todas las reuniones de nuestro comité, hacia fines de agosto de 1923. Ferenczi y Rank habían pasado el mes anterior en Klobenstein y el Tirol, donde donde trabajaron juntos para dar fin a un libro, El desarrollo del psicoanálisis, en el que estuvieron ocupados durante un par de años. Nos reunimos todos en San Crisóforo, perdón, junto al lago Caldonazo, en los Dolomitas, para poder estar cerca de Freud, quien entonces estaba pasando sus vacaciones en Lavarón, a 600 metros más arriba de nosotros. Freud nos había propuesto que hiciéramos la experiencia de reunirnos para tratar de restablecer la armonía sin su intervención. En caso de acompañarnos el éxito, él se uniría a nosotros más tarde. Parece ser que yo había hecho alguna crítica de Rank. No puedo recordar a quién, y este no tardó en destacar mi falta de espíritu amistoso. Le pedí disculpas por haber herido su susceptibilidad, pero él se negó a aceptarlas y pidió mi expulsión del comité. Esto, por supuesto, no fue admitido por los otros miembros, y mi defensa fue hecha particularmente por Karl Abraham. Pero tuvo lugar una escena muy penosa, durante la cual yo no hice más que asistir intrigado y en silencio a un arranque incontrolable de ira por parte de Rank. A pesar de no haberse logrado el restablecimiento de la armonía esperada, Freud consintió en unirse a nosotros, y yo no olvidaré nunca la insistente amabilidad con que él se esforzó hasta donde le fue posible por lograr algún grado de reconciliación entre nosotros. Después de esto, más bien, desaparecí de la escena, y mi lugar como perturbador de la tranquilidad fue ocupado por Abraham. A fines de ese año, 1923, Ferenczi y Rank publicaron en colaboración un libro titulado Los objetivos del desarrollo del psicoanálisis.
Este libro notable, que habría de desempeñar un papel decisivo en todo este asunto, apareció repentinamente, sin que ningún miembro del comité, excepto Freud, tuviera noticia alguna al respecto. Bastó este solo hecho para suscitar la sorpresa de los demás miembros, que no pudieron menos que considerarlo como una circunstancia poco propicia. Nada acorde con nuestra manera habitual de actuar, y, por supuesto, con las mutuas promesas que nos habíamos hecho. Tratábase de un libro valioso en cuanto ofrecía una exposición brillante de numerosos aspectos de la técnica psicoanalítica, pero había en él párrafos llenos de contradicciones, y todo él parecía estar pregonando algo así como una nueva era del psicoanálisis. Es que Freud hizo algo, y ni siquiera los más cercanos a él podían sostener ese algo. Yo ya les hablé de Melanie Klein, y ahorita el biógrafo está hablando de Abraham y Ferenczi, ¿no? Ferenczi y Rank. Ferenczi y Rank. Ferenczi y Rank. Dice el texto. Su tema principal era el de la inclinación de los pacientes a vivir sus impulsos inconscientes, llevándolos a la acción. Freud había dedicado un trabajo especial a ese tema, subrayando el conflicto entre esta inclinación y la finalidad más analítica de revivir los impulsos infantiles ahora reprimidos. Este libro señalaba muy atinadamente que el análisis del acting out, digamos del acto, el análisis del acto, por sí mismo podía ser de gran valor, y Freud aceptó esta conclusión como una corrección de su actitud y su técnica anteriores. En realidad, en los 7 años transcurridos desde que había escrito este trabajo, Freud había progresado en su técnica y hacia un uso más activo de las tendencias del living out que antes, digamos, living out, conducta. Es que ese es, digamos, como un problema. El acto como tal no es conducta. Hay mucho que decir ahí. La razón por la cual el psicoanálisis no puede sostenerse, digamos, metodológicamente junto con un conductismo o una teoría psicológica conductual. Vamos a continuar, queridas y queridos. Déjenme ver. Estamos a la... A ver, un segundito. Yo creo que dejamos aquí. No, miren, estamos hablando de un libro. Yo creo que terminamos acá. Pero había en el libro numerosos párrafos que dejaban traslucir la idea de que, aunque no fuera en una forma enteramente explícita, de que el análisis de dichas tendencias podría ser suficiente y hacer innecesario el penetrar a las fuentes históricas de las mismas en la infancia. Esto me hacía recordar el cargo que yo mismo había hecho a Jung en el Congreso de Múnich de 1913, en el sentido de que estaba reemplazando el análisis de la infancia por la simple consideración de asuntos actuales, y que ello podría ser aprovechado en este sentido por analistas ambiciosos o reaccionarios. También Freud tenía sus dudas, si bien estaba convencido de que esto no se aplicaría a los autores de este libro. Los analistas de Berlín, especialmente Abraham y Rado, no se sentían tan felices al respecto, y el correr del tiempo haría más que justificar sus temores. Y es que me da curiosidad sobre este libro. Digo, no para leerlo, sino para saber qué pasó entre ellos. Freud había leído el libro antes de su aparición y había hecho una serie de sugerencias. Manifestó a Ferenczi más tarde que al comienzo se había sentido cautivado por el libro, especialmente por la forma en que destacaba los progresos que él mismo había estado introduciendo en la técnica. Pero a esto agregó que, a medida que transcurría el tiempo, el libro llamaba cada vez menos su atención, no le parecía sincero, palabras de Freud. Se escondían tras él las ideas de Rank acerca del trauma de nacimiento y el método de la técnica activa de Ferenczi, tendientes tanto aquellas como éste al acortamiento del análisis, aun cuando ninguna de las dos cosas era explícitamente mencionada en el libro. El 2 de enero de 1924, Ferenczi leyó un ensayo del libro ante la Sociedad de Viena, en presencia de Freud.
Cuando luego le preguntó su opinión, Freud le contestó por carta que que aquel había producido en el auditorio una curiosa impresión, puesto que Ferenczi no se refirió al tema principal del libro, la tendencia a obrar conforme a los recuerdos, en vez de a recordarlos, y solo trató de su nueva técnica de la terapia activa. Freud también incluyó en esta carta una moderada observación acerca de que no estaba enteramente de acuerdo con todo el contenido del libro. Destaco, moderada observación. No estoy completamente de acuerdo. Queridas, queridos, les voy a dejar en la descripción un texto más. El porvenir de una ilusión. En el porvenir de una ilusión, Freud podíamos entender que hablaba de la religión, pero también qué tanto del porvenir de una ilusión se refería al mismo psicoanálisis. Esa es una pregunta que no contestaré en este momento, pero que yo les dejo a cada uno de ustedes para que contesten. El porvenir de una ilusión. Dice el texto. En una carta de 10 páginas decía Ferenczi que se había sentido destrozado por esta observación y hacía acaloradas protestas en el sentido de que él no soñaba jamás apartarse en nada de las teorías de Freud. Eso es que no puedo explicarles lo doloroso que es eso. ¿De qué se trata, queridas, queridos? ¿De que tú pienses como yo? De eso es el psicoanálisis, una especie de adoctrinamiento, pero también tener a Freud cara a cara. Ferenczi hizo lo que pudo, con Freud, con el psicoanálisis, pero también un analista, queridas y queridos, un analista de verdad, no es cualquier persona. Al momento de establecer contacto con él o con ella, te das cuenta que no es simplemente una cuestión de cariño, afecto. Es una persona que nos inspira un poder, una autoridad, una figura mítica. Ajá. Ahorita lo voy a definir así. Freud replicó, en cuanto a su empeño de mantenerse completamente de acuerdo conmigo, lo valoro como una expresión de su amistad, si bien considero que tal propósito no es necesario ni fácil de lograr. Bien sé que no soy fácilmente accesible y que, por mi parte, me resulta difícil asimilar los pensamientos de los demás que no coinciden con el propio curso de los míos. Se requiere por ello bastante tiempo hasta que yo pueda formarme un juicio acerca de los conceptos ajenos, de modo tal que, entre tanto, me es forzoso abstenerme de todo juicio crítico. Si tuviera ustedes que esperar tanto en cada caso, ello significaría el fin de toda creación para ustedes. Es decir, Freud le está diciendo a Ferenczi, aprecio mucho tus ganas de coincidir conmigo, pero eso no puede hacerse si tú quieres crear. Básicamente, vives buscando mi aprobación. No lo hagas. Tal conducta sería, pues, inoperante. La idea de que usted o Rank, en sus elucubraciones propias, sus producciones, elaboraciones, puedan algún día abandonar el terreno común del psicoanálisis me parece absolutamente fuera de cuestión. ¿Por qué no habrían de tener ustedes el derecho, entonces, de hacer sus propios intentos de probar si las cosas no han de marchar mejor por un camino diferente del mío propio? U si en algún momento, al proceder así, se apartaran demasiado lejos, ya lo comprobarán ustedes mismos, de una manera u otra. O bien, yo me tomaré la libertad de señalárselo tan pronto yo mismo esté realmente convencido de ello.
Todo esto se complicó enormemente por la aparición en esa misma época, diciembre de 1923, de un libro de Rank, mucho más intranquilizador, titulado El trauma del nacimiento. Ni Freud ni Ferenczi lo habían leído antes de su aparición, si bien estaban enterados de que Rank lo estaba escribiendo. Y a todos los demás, por supuesto, el hecho constituyó un motivo de gran sorpresa. Durante mucho tiempo ya había estado pensando Freud que la experiencia del nacimiento, en circunstancias en que la posibilidad de asfixia coloca al recién nacido inevitablemente en un peligro mortal, era el prototipo de todos los aspectos de todos los posteriores accesos de miedo. Ahora Rank, aplicando a este principio el nombre de trauma, sostenía que el resto de su vida consistía en complicados esfuerzos tendientes a superarlo o anularlo. La neurosis no sería otra cosa, de paso, que el resultado del fracaso de estos esfuerzos. El libro, mal escrito y confuso, denotaba un estilo hiperbólico, es decir, exagerado, más apropiado para el anuncio de un nuevo evangelio. No contenía dato alguno que pudiera ponerse a prueba. La mayor parte del libro se componía de extravagantes especulaciones en el terreno del arte, la filosofía y la religión. La consecuencia clínica de esto sería que todos los conflictos psíquicos se refieren necesariamente a la relación del niño con la madre, y todo lo que pudiera parecer a primera vista conflicto con el padre, incluyendo el conflicto de el complejo de Edipo, no sería más que un enmascaramiento de los conflictos básicos relacionados con el nacimiento. El tratamiento psicoanalítico debería consistir, en consecuencia, en concentrarse exclusivamente desde el nacimiento en obligar al paciente a repetir en la situación transferencial el drama del nacimiento, y el renacimiento consiguiente representaría la curación. Se fijan, queridas, queridos, y todo esto en vida enfrentó Freud. ¿Qué es el psicoanálisis? Entonces, vamos a dejar hasta aquí ahora sí. Podemos decir que finalizamos con no un trauma, una traición. ¿Por qué? Poco a poco, Otto Rank se filtró, digámoslo así, no solo al comité, sino a direcciones operativas de todo el psicoanálisis en vida de Sigmund Freud. Y de repente publica un libro que realmente va en contra de todo lo que escribía su maestro. Traición. Ajá. Dejamos hasta aquí. Para continuar el próximo viernes, vida y obra de Sigmund Freud. Nos vemos, queridas y queridos. Bye.